Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Benítez y hoy les voy a exponer un tema que se llama un concepto antropológico basado en la cultura. Para empezar vamos a definir qué es cultura. Cultura es un conjunto de operaciones simbólicas y prácticas mediante las cuales el hombre está en el mundo transformándolo y produciéndolo como un mundo específicamente humano, y es el conjunto de prácticas y presentaciones simbólicas mediante las cuales la gente, los pueblos y sectores sociales dan sentido a las acciones y actividades que la realizan, es decir, que que la cultura se puede contemplar como un producto de aprendizaje propio en la sociedad. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Pues este significado se le otorga a través del estudio, se le otorga porque la antropología es el estudio del ser humano, el cual lo hace a través de sus mitos, costumbres, creencias, leyendas, normas y valores, la cual lo guían y lo valoran y lo evalúan su comportamiento como un miembro de grupo social. Es por ello que la antropología no es por eso que la antropología se desprende del comportamiento que comparten los individuos con sus sociedades. Porque la cultura es un concepto central para la antropología. Pues es un concepto central debido a que la antropología, como ya le habíamos dicho, estudia al ser humano. Y pues el ser humano, antropológicamente, se puede decir que la cultura, y pues el ser humano antropológicamente podemos decir que es el que hace que la cultura se cree y se produzca a través de un modo de vida y prácticas de un grupo humano, donde esta se manifiesta por comportamientos en sus bellas artes. ¿Cómo se transforma el concepto según los enfoques teóricos? El concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Se puede decir que su transformación se dio a través de los grupos que surgieron. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología? Se puede decir que su transformación se ha dado a través de dos grupos, los cuales son el materialista y el mentalista. El materialista, que se trata del social, lo político y físico determinado. Y el mentalista se considera a la cultura como algo abstracto, es decir, que está basada en normas y reglas, donde determinan su comportamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad? La definición. Vamos a la definición de sociedad y cultura para poder dar un concepto claro sobre esto. Bueno, la definición. Una sociedad es un grupo pactado de personas que conviven y se rigen bajo normas comunes. En una sociedad existe un alto grado de organización y cooperación, lo cual ayuda a que se le alcance fines o intereses comunes. Y la cultura es un conjunto de actitudes, deberes, de saberes, pautas, creencias, costumbres, artes, capacidades y demás que se han sido adquiridos e identificados a una época o grupo social específicamente. Ahora sí, la diferencia de estas dos.
Aunque son conceptos que casi son iguales, la diferencia está en la organización. La diferencia está en que la sociedad es una organización persistente que se transmite en generación, y de allí es donde se convierte en cultura. Y la cultura adopta un grupo social para acoplarlo como un grupo de bellas artes, y su enfoque se puede apreciar, pero su matiz no cambia. ¿Cuál es la definición de los conceptos en culturalización, relativismo cultural, etnocentrismo? Enculturización. El concepto de enculturización se utiliza como sinónimo de inculturización, que proviene del inglés y se refiere a un desarrollo de personas a medida que se integra a una sociedad o a una cultura. Relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se interpreta la presentación de un grupo humano de acuerdo con los parámetros de su propia cultura. Etnocentrismo. En etnocentrismo es un ideológico que el individuo utiliza para analizar el mundo de acuerdo con sus parámetros de su propia realidad. Es decir, es un concepto elaborado por la antropología. Bueno, con esta pregunta termino la exposición, y pues no cabe decir que es un tema ciertamente complicado, pero su conocimiento, su texto son muy claros, coherentes, los cuales ayudan a obtener un amplio conocimiento sobre este tema. Muchas gracias, hasta luego.